tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, jóvenes. Bueno, como habíamos quedado, hoy empezamos ya con las clases. Sí, pero teníamos algo pendiente, que era, los representantes me indican qué cosa pendiente tenemos para ahora, antes de empezar, o lo hacemos al final, podemos avanzar. A ver, reiterarles a los que no estaban la anterior clase, ¿no? El día miércoles. Aquí estamos 43 personas, más o menos, y habíamos llegado ese día a 50 y fracción, entre 50 estuvimos. Entonces, ya casi estamos la misma cantidad. Lo que sí les voy a indicar, jóvenes, es que, a ver, les resumo lo que habíamos quedado, más o menos, o para ya concretar hoy, es que según la bibliografía y la evaluación, a ver, vamos con eso primero, ya les mostraré la evaluación y la bibliografía, voy a compartir, por favor. Creo que, a ver si está aquí. Respecto a la bibliografía, habíamos quedado en lo siguiente. ¿Pueden ver, no, mi pantalla? ¿Se puede ver? Gracias. Sí, se ve. Gracias. Les decía, ¿no? Teníamos, fíjense, 5 20, un 20, 20, 20, todo 20. Estos dos podíamos unir solo, es 1, 20, pero eso lo desglosé ya, les voy a indicar cómo es. Un primer parcial, yo lo digo primer parcial, lo que habíamos quedado, lo que les había explicado es que les doy un tema, ¿no? Un tema específico, podría ser la empresa, ya he dado ejemplo inclusive. Y ese tema tienen que exponerlo, defenderlo el grupo. El grupo más o menos ahora es de 3. Si vamos a ver que va a aumentar más, vamos a hacer 4, 5, así. Pero hasta el momento creo que somos 40, por decirlo. Sería 3. O podríamos subir a 4, ¿no? Ellos van a exponer, tienen que entregar un trabajo. Fíjense, aquí está, el trabajo es este. Aquí donde indica presentación del trabajo, que más o menos vale 5 puntos. ¿Y el trabajo qué tiene que tener? Tiene que tener su carátula, los componentes del grupo, tiene que tener su bibliografía, gráficos, anexos, lo que tenga que tener su trabajo, ¿no? Depende del tema. Luego, otros 5 sería la exposición y desarrollo del tema. Cada uno, los componentes del grupo tienen que exponer. Yo doy la opción de que pueden dividirse, etcétera, ¿no? Entonces, una parte le tocará al otro, son 3. Entonces, cada uno tiene su nota sobre 5. El trabajo es sobre 5. Luego, tenemos otros 5 medios utilizados. Les decía, yo considero las diapositivas utilizadas, los gráficos que se utiliza, todo eso yo veo, ¿no? Entonces veo qué medios han utilizado. Han utilizado diapositivas, no es utilizar nomás diapositivas, no es ver cómo está. A veces otros que dicen diapositiva, lo que han transcrito en su trabajo, eso mismo lo enfocan, o la parte que le ha tocado, eso mismo enfocan, ¿no? Entonces no es esa, ¿verdad? Entonces, eso yo me fijo en esa parte. Esas diapositivas y gráficos, cómo están elaborados. Eso vale otros 5 puntos. Luego, les decía, hay preguntas y respuestas que se les puede hacer. Si no se les hace, yo lo sumo, lo agrego nomás aquí para que no es que tengo que colocar 0 porque no he preguntado, sino eso yo lo sumo a esto, a cualquiera de estos, ¿sí? Entonces, esos 20 puntos vienen a ser estos 20 puntos. Fíjense, esos 20, aquí están 20, aquí están los 20.
De esa manera está desglosado el trabajo que se les asigna. Y el trabajo que se les va a asignar es cada clase, ¿no? En cada clase les doy 2, 3 trabajos para que ya los otros tengan tiempo de ir preparando su trabajo y en una semana o 2 ya tienen que exponer. Pregunto, ¿hay alguna consulta, aclaración sobre esta defensa y exposición? Por si acaso defienden cada uno, no es que uno del grupo solamente, tienen que defender los 3 o los 4, depende de componentes. ¿Tienen alguna consulta sobre esto? Este trabajo que de defensa se va a realizar los días miércoles, ¿ya? Los días miércoles se va a realizar. Los días miércoles pueden estar todos ese día, como también no lo pueden estar. Pero eso sí, el grupo tiene que estar, ¿verdad? Puedo estar yo solo con el grupo, ¿no? Eso, ya, pero tienen que, se dice con anticipación cualquier otra situación. Luego, ¿qué más? ¿Hay alguna pregunta sobre este trabajo de investigación que tienen que exponerlo, defenderlo, que está desglosado, estos 20, está desglosado en estas partes que les he explicado? ¿Hay una consulta? Pasamos esto. Licenciado, disculpe. Dime. Licenciado. Es- Entonces, el día de la exposición y presentación van a ser los días miércoles. Sí, sí. Eso es lo que he dicho, jóvenes. ¿Y en qué horario va a ser, licenciado? Ya, en el horario que habíamos, bueno, de acuerdo al formulario que tengamos en ese horario. Por decir, pero tú que me estás preguntando, haz de cuenta que justo choca con otra materia. Yo no voy a hacer de que tú estés presente, sino vamos a fijar otro horario donde no tenga su choque. ¿Ya? ¿Me entiende el que me ha preguntado? Yo no voy a perjudicar a Muy nadie. bien, licenciado, muchas gracias. No voy a perjudicar a ninguno. Ya si tuviera algún examen en otra materia, yo doy licencia. En la siguiente lo podemos hacer inclusive hasta tal vez hoy día, un viernes, que no pasa nada. ¿Ya? Eso está aclarado entonces. Seguiremos. ¿Alguna otra consulta, pregunta, jóvenes? Este material que van a tener ustedes, les voy a pasar todos. A todos digo, pero eso sí, no sé, es llenárseles, ¿no? Para mí, yo quisiera pasarle lo que diga que es más importante, tienen que saberlo para su... Eso sí los daría, porque tener a veces así es mucho. Les digo, para mí, los temas específicos, por ejemplo, inventarios, es un tema muy importante, conciliación bancaria, eso tendrían que tenerlo, ese material, y yo les voy a dar 2 exposiciones a 2 grupos, digamos, o hasta 3 podría ser, donde ustedes tienen que asistir o se les da el material, van a verlo, cómo es ese proceso, que es muy importante, que generalmente ahí trabajan informáticos en el área financiera, en la parte de costos, de presupuestos, de inventario, ¿no? Esa parte sí les voy a proporcionar, van a tener material. ¿Alguna otra consulta sobre este trabajo, jóvenes? Nada. Ya. Pasamos al siguiente. Un segundo parcial, que es lo avanzado en clases, ¿no? Todo lo que se vaya a avanzar, ese es el segundo parcial. Otro. Eso no hay problema, ¿no? Lo que se avance. Por si de aquí a un mes voy a tomar un examen, un mes y medio, va a ser lo que hayamos avanzado en un mes y medio. 3. El tercer parcial. Lo mismo, después de haber dado ese examen, todo eso entra para el tercer parcial. Luego, el examen final
en sí tendría que ser todo, ¿no? Pero en sí vamos a quedar en clases, bien específico. Vamos a decir este tema y este otro, este no, este sí. Eso se ingresa, ya quedamos bien y adelante con el examen final. Ahora, estos dos, 10, 10 se hace otro 20, pero está desglosado, que 10 puntos serían las prácticas y asistencia, ¿sí? Por ejemplo, hoy voy a empezar a dar una práctica. Voy a hacerles hacer por una práctica les voy a dar, ¿ya? Ahora, eso ya está, ya va a ir aquí. La asistencia, que he dicho que voy a controlar. Voy a controlar los días viernes, como hoy. Eso les he indicado. Los del miércoles no se controla, pero eso sí, el grupo tiene que estar presente, salvo la aclaración que hemos hecho anteriormente. Luego, ¿hay alguna pregunta sobre esta parte, jóvenes? ¿Alguna aclaración? Asistencia. ¿Cómo lo vamos a hacer la asistencia? Puede ser en el intermedio, en el intervalo, no sé cómo lo están preparando, pero lo vamos a hacer un control de asistencia que se les va a aclarar. En este momento podríamos aclarar. ¿Alguien quiere decir de los representantes? Yo creo que está bien, sí. Va a ser al intermedio de la clase que se va a hacer un pequeño break para controlar la asistencia y puedan llenar su asistencia. Ya, está bien, gracias. Otro, la participación en clases, la interrelación que debe existir docente, estudiante, entre ustedes, esa participación voy a tomar en cuenta. La verdad no he podido solicitar la lista oficial porque ya debe haber una lista ya porque se han cerrado retiros, adiciones, entonces ya con la lista yo voy a tener aquí para poder ir, digamos, marcando cada vez que uno participe y ahí voy a tener pues la participación sobre estos 10 puntos, ¿no? Cuando alguna pregunta hago, yo no digo, a ver, tú dime, o tú, no digo eso. Primero doy a la palabra libre para que cualquiera pueda responder. Luego, si nadie hay, entonces yo recién voy indicando tal, pregunta o pregunto o responda, etc. Entonces, esa es la participación en clases. ¿Alguien quiere preguntar sobre la evaluación, que es el 100%? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sobre el día. Aclaración, por si acaso los que dicen van a exponer tantos grupos y de eso va a echar el examen, eso más nos está dando y eso más tenemos que estudiar, no, ya por si acaso no. Yo voy a decir qué exposiciones ingresa, por ejemplo, como ya les he hablado bastante de inventario, por ejemplo, inventario que expongan, va a entrar eso. Se les va a dar el material bien, va a entrar eso. Pero otras, la mayoría no entra. Pero el que desea profundizar, porque la contabilidad, la auditoría es grande, amplio, entonces lo puede hacer. Entonces, esa es la aclaración. ¿Qué más? ¿Algo más? Ya.
seguimos entonces. ¿Hay algo para responder, aclarar, jóvenes? Ya, seguiremos. Ya tenemos todo esto de los 100% para poder calificar o valorar, ya saben, jóvenes. Y esto está desglosado y aquí está su desglose, es cada uno de estos, los 20 puntos. Pasamos a la bibliografía. En la bibliografía tenemos el texto que les había mostrado como base, es Contabilidad Básica Aplicada, de Níver Montes Camacho, es un texto nacional, ¿sí? Níver Montes Camacho, Editores Latinas, Contabilidad y Auditoría Informática de Isaac Herba Solís, La Paz, Bolivia, Contabilidad Básica del licenciado Carlos Coronel, La Paz, Bolivia, Sistemas de Información Gerencial de Kenneth Loudon, Editorial Pearson. Estos dos son los autores. Hay otro también de Sistemas de Información Gerencial, es de, hay en la carrera este texto que se llama James, Sistemas de Información Gerencial de James, no recuerdo qué James es. ¿Ya? Es un buen texto, pero en sí, casi ninguno de estos, digamos, pues si yo digo, este tiene todo el programa, tiene la parte contable, sí. Este otro, la relación de algo de contabilidad, algo de informática, algo de administración, de todo un poco tiene este. Este otro también tiene solo de contabilidad. Hay varios de contabilidad, porque para mí es la base para contabilidad. Pero vuelvo a repetir, ningún texto de estos tiene todo el programa. Aquí hay una parte del programa, aquí hay una parte, aquí hay una parte, ¿ya? Luego tenemos este sistema de información gerencial. Bueno. Luego está la ley 1178, esto es de la entidad gubernamental, la Contraloría General de la República, Código de Comercio, ¿no? Esto es como un anexo material que les sirve para consultas, ¿sí? ¿Ya? Esta ley nos habla de los sistemas, de los 8 sistemas que habla la ley 1178, que es el plan operativo anual que viene a ser el SPO. ¿Qué es SPO? Sistema de Programación de Operaciones, Sistema de Presupuestos, Sistema de Organización Administrativa, Sistema de Contabilidad, Sistema de Tesorería, Sistema de Presupuestos, Sistema de tesorería. Luego también tenemos sistema de administración de bienes y servicios. Luego tenemos la parte de control interno. Entonces, todo eso aquí adentro está. El Código de Comercio nos habla más relacionado a la contabilidad, ¿ya? Eso sería, jóvenes. Hay muchos otros textos. Yo les sugiero, todo texto es bueno. ¿Tienen alguna consulta referente a la bibliografía? ¿Preguntas, jóvenes? El texto base de referencia, les decía, es este, ¿no? La referencia que les decía. Es un texto nacional, es bueno. Este es el primero, que es de Níver Montes Camacho. Hay otros también, son buenos.
Ya, jóvenes, ¿me dicen algo o me... Wow, estoy en tinieblas. Voy a prender mi luz ya. ¿Algún comentario, alguna pregunta, jóvenes? ¿Me pueden hacerlo? En este momento somos 44. Les vuelvo también a aclarar. Yo voy a llevar este tema desde cero, porque muchos pueden decir, yo ya sé, o yo no sé nada, yo no me voy a saltar, voy a empezar desde cero. Por tanto, algunos sé que se van a aburrir, otros que tal vez les va a caer bien, porque sí, vamos a empezar desde cero. ¿Alguna otra pregunta, consulta, jóvenes? ¿Nadie? A ver, ¿cómo vamos a hacer? No sé cómo hacen, yo veo que en otras materias, a ti en este momento puedes decir, a ver, Gabriel Jonathan, o Eddie Rubén, o César, o Jenny, etcétera, Joel, dime esto. Para responderme tendrían que encender su cámara. Eso, por ejemplo, no estamos quedando. ¿Cómo lo vamos a hacer? No estamos quedando. ¿Cómo lo vamos a hacer los exámenes? ¿Va a ser por el Classroom? ¿Va a ser virtual? ¿Va a ser presencial? Eso no estamos quedando, pero hay tiempo sobre eso. Entonces, sus representantes tienen que manifestarse porque ustedes le dirán y veremos cuál de ellos adoptamos. Ahora, inclusive, ¿va a ser presencial? ¿Desde cuándo? ¿Sí? Lo hacemos. Si ustedes desean, lo hacemos. Si no, todavía un poco más aguantamos y luego recién, o solamente los exámenes va a ser presencial. Eso definiremos más adelante, o quieren ahora de una vez definirlo, jóvenes. Licenciado, ¿sería prudente que lo definamos en este momento para así estar preparados si va a ser presencial o virtual? Para mí tienen que estar preparados, sea virtual, sea presencial. Igual tienen que estar preparados. Díganme, si no les digo, no se van a preparar. Si les digo, no se van a preparar. Cualquiera tienen que estar aptos. Solamente es definir ese momento, ya presencial o virtual, listo. Ya, ¿qué más? ¿Alguna otra consulta, pregunta, jóvenes? Ya hemos ratificado la bibliografía, la evaluación, entonces empezaremos con nuestro primer tema. A ver, yo voy a hacer una pequeña introducción general y a ver, nos vamos a ayudar con algunos medios. Yo les hablaba la anterior clase cómo es una institución, cómo es una empresa. En su entorno, la empresa es esta, ¿no? La empresa o la institución. Y en su entorno existen otras entidades que se relacionan con esta empresa. Este entorno se relaciona con esta empresa. Este entorno con esta empresa, el otro entorno con esta, el otro con esta, el otro con esta. Entonces, con la empresa hay 8 componentes que se relacionan. Esos 8 voy a citar, a ver, como ejemplo, unos 4 en este momento. Los principales es el Estado. Esta empresa que les hablo, por ejemplo, si ahorita hablara que la universidad es una institución, o hablaré de Entel, hablaré de la fábrica de chocolates o PIL, etc. Esa entidad se relaciona con el Estado, porque el Estado boliviano, el Estado plurinacional, tiene normativas que tienen que cumplir, los tributos que cada empresa, que cada entidad tiene que
tiene que dar al gobierno, ¿no? Entonces, esa es la relación con el Estado, el cumplir todo eso. ¿Qué entidad aquí no cumple? Tiene que cumplir, porque está aquí dentro del territorio boliviano. O si estaría en otro país, lo mismo, en ese estado tiene que cumplir. Ya, esa es la relación de esa entidad con el Estado. Todas tienen, Manaco tiene, Entel tiene, la cervecería tiene la relación. Entonces, luego, otra. Otro sería la competencia. Esta entidad tiene una competencia, no una, varias competencias, ¿no? Pero esas son sus competencias. Si estoy hablando ahorita de cervecería, la cervecería tiene su competencia que será taquiña, será guari, será de Perú, de Argentina, de otros países. Hay su competencia, ¿verdad? O si estoy hablando de una empresa consultora como entidad, empresa, hay varias otras empresas consultoras de competencia. Si estoy hablando de helados Splendid, tiene su competencia, hay otros helados, ¿no? Estoy hablando de Pollos Copacabana, hay competencia. Estos Pollos Copacabana, hay su competencia, hay varias. Entonces, lo que sucede es que ya son, ¿cuánto? 3, he dicho, el Estado, la competencia. Otros serían ¿cuáles más? Los clientes. Esta empresa va a tener su cliente. Si he hablado de cervecería, pues tienen sus clientes. Si he hablado de Entel, tienen sus clientes. Yo soy Viva, por ejemplo, pero muchos son de Entel. Y no solamente es el medio de transmisión, el medio de comunicación, sino también existen otros servicios que ofrece Entel o proporciona otros productos como ser los celulares, las antenas, las señales, etcétera, etcétera. También no solamente es un solo producto que una empresa vende. Tal vez puede ser uno lo principal, pero hay otros secundarios, ¿ya? ¿Qué más? Ya hemos citado 3. La competencia, el Estado, ¿qué más hemos dicho? La competencia del Estado, nada más. Es 3, ya en uno más citaremos. A ver, ¿cuál serían los proveedores? Para esta entidad que viene a ser Entel, o sea, cervecería o una institución como la UNSA, tienen sus proveedores. ¿Quiénes son los proveedores? Aquellos que dotan el material, el equipo, el servicio necesario para que pueda funcionar. Ejemplo, la cervecería, ¿quiénes son sus proveedores? Pregunto, jóvenes, cualquiera. Ya. Juan Carlos, te escucho muy lejano y no se escucha muy claro. ¿Otro? Ya, a ver, otro me responde. Otro voluntario. Puedes apagar, Juan Carlos, tu micro. No, está bien. Otro. ¿Quiénes son los proveedores de cervecería? ¿No quieren responder? Voy a preguntar entonces. Ya. Bueno, está bien. Les voy a decir, los proveedores son todas las cooperativas o pequeñas empresas que recolectan la cebada, ¿verdad?
Es decir, todos esos productos que proporcionan a la cervecería para que lo conviertan en cerveza. Esas son, por ejemplo, ya. Otro. A ver, ¿quiénes son los proveedores de Entel? Pregunto a todos, cualquiera me responde. No quieren participar, voy a preguntar. Pues que yo ya voy a tener mi lista y voy a decir, bueno, César Aruquipa, dígame usted, no responde, no participa o no estará tal vez, solamente está encendido o está conectado y estará en otro lado, ¿no? Tal vez la mayoría está haciendo eso. Entonces yo voy a preguntar y en vano estamos aquí hablando, preguntando. Entonces voy a tomar en cuenta en mi lista. Ya, Joel, dime, Joel. Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. En caso de Entel, yo creo que tal vez deberían ser cualquier empresa que brinde la señal, o sea, el alquiler de la señal. Creo que Entel ahora tiene el control total de todo. Creo que sería más él el proveedor tal vez de Viva o de Tigo. O también podrían ser empresas de comunicaciones o empresas que hacen cableados de fibra óptica y todo lo demás. Ya, está bien, está bien. Pero yo les voy a decir, el ejemplo que he dado de Entel es un buen ejemplo de Entel de hablar de proveedores. Ustedes fíjense, si yo diría, ¿quién es el proveedor de leche Pil? ¿Quiénes son los proveedores? Me van a decir las vacas, ya digamos, ¿no? Igual, son las cooperativas que acopian la leche, les proporciona a Pil, todo eso, ¿verdad? Uno piensa directamente en eso, pero sin embargo, otros como Entel, ¿quiénes son sus proveedores? Solamente vamos a hablar de la señal. Entel es amplio porque ¿qué es lo que le proveen a Entel? Le proveen a Entel las señales satelitales. ¿Cuál es? El Tupac Katari, ¿cuál es? Yo, miren, les digo con fundamento, conozco a un amigo que trabaja en Intelsat. Intelsat, pueden anotarse, Intelsat. Y yo una vez investigué y dije, ¿qué es Intelsat? Intelsat había sido una empresa gigante en el mundo que fabrica, que provee de satélites a los diferentes países del mundo. El 90%, fíjense, el 90%, el 10% los demás será de China, no sé qué países será, pero ese Intelsat proporciona esos satélites para dar señales, así. Entonces, ese sería uno de los proveedores, ¿verdad? Y ahora estamos hablando de señales simplemente. Pero Entel, ¿qué más proporciona? ¿Quiénes más serían sus proveedores? ¿Acaso Entel fabrica el celular? Juan Carlos, dime. Ha levantado la mano. Magalí también. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Más bien sería una consulta, licen. Por ejemplo, las empresas de luz y agua, ¿serían también proveedores? Por ejemplo, de La Paz, de electricidad, ¿serían también proveedores de la empresa, digamos, Entel? Ya. Me estás cortando, pero estamos en otro, ¿no? Bueno, a ver, voy a tratar de responder, pero ya más un poquito desubicado. Estamos hablando. Nosotros, digamos, en el hogar, ¿quiénes son los proveedores de agua? Digamos, será, pues, ¿qué se llama? EPSAS. Pero otros tienen otros proveedores como son cooperativas, especialmente en las provincias, tienen cooperativas tienen dos tipos de agua, uno de EPSAS y otro de la cooperativa de la zona o de la provincia, del pueblo, ¿no? Tienen sus proveedores de agua. Pero ahora tú cuando me dices, ¿quién son los proveedores? Yo estoy hablando proveedores para
fabricar el producto. En este caso, ¿qué producto fabrica Entel? No fabrica ningún producto, pero sí proporciona un servicio. ¿Cuál es? El de la comunicación. Pero también proporciona, no es producto, pero es algo físico que vienen a ser los celulares, las antenas, todo tipo de antenas. Eso tienen ellos, por tanto, ellos se deben proveer de sus proveedores, ¿ya? De sus proveedores. En este caso, ¿quiénes serán los que le proveen los equipos celulares, antenas, todo? Esos son los proveedores. No solamente es uno, entonces. Ahora, en cambio de Leche Pil, el proveedor va a ser la leche. Es el principal proveedor, esas cooperativas que acopian la leche. Pero no solamente son proveedores ellos. Para Pil tendrá proveedores de equipos de computación para la empresa, proveedores de materiales, de escritorios, tendrán proveedores de recursos humanos, proveedores de todo, ¿no? Todos tienen varios tipos de proveedores. Claro que los principales había que señalar cuáles son. Mira, la OMSA, ¿quiénes serán sus proveedores? Pregunto, a ver, de la OMSA, ¿quiénes serían sus proveedores, jóvenes? Del Estado. Licenciado, como es estatal la universidad, en este caso vendría a ser el Estado. ¿Qué le provee el Estado? Economía. Está bien, recursos financieros, ¿no? Le asignan recursos, todo lo que está de acuerdo a normativa, digamos, el IDR, de los hidrocarburos. Entonces, el Tesoro General se encarga de proveer esos recursos, pero eso está normado. Es uno de los proveedores. ¿Qué más? ¿Qué proveedores más tiene la OMS? Podríamos ser nosotros mismos también, licenciado. Ustedes, a ver, ¿qué cosa ustedes proveen a la OMS? Al momento de ser partícipe de la universidad, creo que generamos también como una publicidad y también al lado económico también en nuestras inscripciones. No, proveedor, a ver. Para mí, para la OMS, ¿quiénes son los proveedores? Aquellos que fabrican escritorios, aquellos que proveen equipos de computación, de investigación, porque la OMSA requiere esos materiales y equipos para que funcionen, para que estudiantes puedan desenvolverse o utilizar esos recursos, esos materiales, equipos. Entonces, la OMSA tiene sus proveedores de equipos, de maquinaria, de vehículos, esos son los proveedores. Tal vez, si queremos hablar algo así de ustedes o de los estudiantes, serían los clientes, porque van a la OMSA a servirse, a adquirir conocimientos que como decir, la OMSA, ¿qué tiene? Tiene equipos, por laboratorios, sus docentes, auxiliares que tienen que capacitarles, instruirles para que se vayan formando, ¿no? En ese sentido podemos hablar, pero no se puede hablar en esa parte de cliente, porque es como decir, a ver, un abogado, de un abogado o de un consultorio jurídico, ¿quiénes son sus clientes? Son las personas que van, que quieren resolver su caso, etcétera. Esos serían como clientes, ¿no? Si queremos llamar así de cliente. Ya. A ver, en sí hemos citado, fíjense, unos 4 o 5 componentes. La empresa, por tanto, a ver, pero terminaré esta parte de los proveedores. No solamente hemos dicho, es el principio, por ejemplo, de una zapatería, una zapatería grande,
o de qué podríamos hablar, ¿qué se llama eso? De la fábrica de calzados Manaco, digamos, ya estaba haciendo zapatería yo. ¿Quiénes son sus proveedores? Son aquellos, sí, dime Juan, o Juan, sí. Pueden ser los productores de cuero, tal vez los Exacto, de suela, sí, y todos los componentes que se utilizan para la fabricación del calzado. exacto, ¿no? Entonces lo principal me ha dicho cuero, goma, ¿verdad? Sí. Con eso fabrica. Sí, vuelvo a la cosa anterior, Licen, tenía una consultita. Por ejemplo, decía del ejemplo de la cerveza. Para la fabricación de la cerveza también se utiliza agua. Entonces, la empresa EPSAS, digamos, que provee ese servicio de agua, ¿sería un proveedor también o no? No sé, ¿se considera o no proveedor? Como les había dicho, estamos hablando del producto. Si la cerveza utiliza el agua, el líquido, tiene que haber un proveedor. Será EPSA, será de otro lado un agua especial, ¿no? Entonces, ese es proveedor, sí. Pero en cambio, si me dices ¿de dónde te diré? De la empresa Hansa Limitada o de Entel, es su proveedor EPSA, agua, ¿quién es el agua? Al final, todas las entidades, personas, van a tener su proveedor de agua siempre esa, ya sea EPSA, es una cooperativa, etc. Pero cuando hablamos de, como te digo, de cervecería, el principal, la materia prima va a ser la cebada, el agua, ¿no? Creo que de algún lado no es cualquier agua, entonces son sus proveedores, ¿sí? Ya, entonces, lo que yo quería decirles es que no consideren proveedor solamente lo principal, pueden haber proveedores secundarios. Ya les he dado como ejemplo Entel. A Entel no solamente le proporcionan el servicio de la línea o de, ¿cómo se llama? De señales, de las señales, ¿no? Sino también son los que le proveen de maquinaria, de equipos, fíjense, ascensores, equipos de computación, todo lo que requiere, esos son los proveedores. Pero lo principal, ya les he dicho, es las señales. Luego serán los equipos, serán las antenas. Pues tienen varios otros proveedores. Hasta hay proveedores de recursos humanos. Entel requiere, digamos, un gerente, requiere un investigador. Él va a conocer, va a publicar en la prensa. Tal vez directamente puede mandar a una entidad que se dedica a proporcionar recursos humanos, porque va reclutando, va calificando ciertos recursos humanos. Entonces le llega, puede destinar una persona para que pueda ir a desenvolverse en esa entidad. Entonces también son proveedores de recursos humanos, de conocimientos, de investigación, de todo. Esos son, ¿ya? ¿Qué más? Entonces, fíjense, eso es lo que hablábamos de la relación de la institución, de la empresa con su entorno, ¿sí? Con la empresa, con el entorno. Vamos a ver más adelante completo cuál es ese medio ambiente de esa empresa o de una institución. Y ustedes lo van a hacer como ejemplo. ¿Ya? Van a hacer la relación de los 8 componentes con un ejemplo. Van a decir esto, así. Ahora, el caso de... Sí, Juan reguló. ¿Qué decías, Juan? Gracias, Licen. Dime. Ya. Entonces, eso es de la relación de la entidad con su entorno. Pero ahora, como entidad, de esto vamos a hablar, de esa institución, ya sea de la cervecería, de Entel, Hansa, yacimientos, no sé, o universidad, de esa entidad vamos a hablar. Esas entidades
tienen su contabilidad. Una hotelería tiene su contabilidad, una consultoría, Entel, cervecería, todos tienen su contabilidad. ¿Y qué es la contabilidad? La contabilidad es base para tomar decisiones. ¿Qué decisiones? De incrementar su patrimonio, de incrementar sus materias primas, sus almacenes, de reducir personal, de vender su maquinaria, de renovar su equipo, de incrementar personal. Fíjense, hay varios tipos de decisiones que puede tomar en una empresa. ¿Ya? Entonces, por eso se dice que la contabilidad le da esa información al ejecutivo, al gerente, a la MAE, para que tome decisiones. En función a esas decisiones que se tome, entonces se ejecuta gracias a la contabilidad con esa información de la contabilidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la contabilidad? Se dice que es el arte, es la ciencia del proceso contable de una empresa. ¿Cuál es ese proceso contable? De captar información, procesarla, resumirla y mostrarla en estados financieros. Es decir, estoy hablando de captar las transacciones. ¿Qué son transacciones? Comprar, vender, pagar, todo eso, esas operaciones, esas son pues las operaciones que realiza una empresa. Y eso lo capta y lo registra en un libro diario. ¿Qué es el libro diario? Es el registro, como decimos, ¿qué es nuestro libro? ¿Alguna vez alguien ha escrito su libro diario? ¿No? Entonces, la empresa tiene ese libro diario, donde se registra todas las operaciones expresadas en términos monetarios, todas las operaciones de comprar, vender, pagar, etcétera, etcétera. Todo aquello que tenga un valor, porque algo sin valor no se puede registrar, tiene que tener valor. Por ejemplo, compramos un equipo X, tiene su valor, tiene que registrarse. Esas son las operaciones que realiza, que se registran en el libro diario. Y el libro diario es el registro cronológico, es decir, se registra cronológicamente según vayan ocurriendo las operaciones en la empresa. Lo que ocurra en la mañana, en la tarde, en la noche, al día siguiente, todo eso se va registrando. Compramos, vendemos, pagamos, todo se va registrando. Es el libro diario. Luego pasa a otro libro, es el libro mayor. Se selecciona ahí ya todo lo que es caja, todo lo que es compras, todo lo que es ventas, bien seleccionando por partes. En nuestra base de datos se selecciona de esa manera. Entonces, en nuestra base de datos se selecciona compras, ventas, impuestos, todo eso se selecciona en el libro mayor. Del libro mayor pasa al balance de sumas. Del balance de sumas a la hoja de trabajo, que no es necesario hacer hoja de trabajo. Ahora con el sistema computarizado automáticamente, basta que tengamos el libro diario donde se registran todos los, automáticamente sacamos de ahí todo. Podemos sacar un mayor, podemos sacar sumas y saldos, hoja de trabajo, o no sacamos hoja de trabajo, directamente el balance. El balance general y el estado de resultados. ¿Qué es el balance general? Donde está el activo, pasivo, patrimonio. Esos tres componentes en el balance. ¿Y qué está en el estado de resultados? Están los ingresos y los egresos. Esos dos estados principales. ¿Ya? Eso es lo principal, ¿no? Esto que les estoy hablando, diario, mayor, sumas y saldos, todo eso, lo vamos a hacer con el ejercicio, con el ejemplo necesario. Ahora les estoy explicando teóricamente todo esto.
Sí, se les va a dar el material y todo aquello. Inclusive tendríamos que empezar con la historia de la contabilidad, cómo ha nacido, pero no sé. Para no dejar pasar, vamos a ver una parte de la historia de la contabilidad. ¿Quién es el que ha, digamos, no ha inventado, el que primero ha manejado todo esto? Es un fray, el fray Lucas Pacioli. Era matemático, tenía varias profesiones, pero eso es en la antigüedad, y vamos a verlo así, ¿no? Entonces, a ver, Gerson o alguien de los representantes quisiera que me muestren, pueden entrarse al YouTube o alguno y pongan historia de la contabilidad. Vamos a ver, ahí lo tienen muy graficado cómo ha empezado, son unos cuantos minutitos, lo veremos. Ya, sí, mientras yo voy a estar comunicando y lo muestras, por favor. Entonces, jóvenes, fíjense, todo tiene su historia, todo tiene su inicio. Fíjense, nosotros lo que podemos ver en la antigüedad, que sacaban su producto y tenían que intercambiar, ¿no? Por ejemplo, hasta ahora yo he viajado a alguna provincia, los campesinos llegan en el día de la feria, sacan sus productos que tienen en su región, seguramente donde sacan, pues pónganle maíz, pónganle chuño, pónganle papa o carne, eso sacan, intercambian. En la actualidad existe eso. Fíjense, eso hace años se hacía. Y mucho más antes, ¿cómo? ¿No? Entonces, no nos vamos a ir tanto hacia atrás, pero lo vamos a bien resumir y van a ver con este video que por ahí encontremos. Se va a ir viendo cómo ha aparecido, son creo que 5 o 10 minutos que lo vamos a ver y resumido con gráficas, tal vez hasta de los lugares, era por Egipto, por la Mesopotamia, ¿no? A ver, ahí está. Mundo contable. ¿Qué tiempo es? Cuidado que sea 1 hora, 2 horas, vamos a hacer, son unos minutitos que dura. Está bien, tenemos tiempo todavía, así que 11 minutos y... La contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad se le conoce universalmente como aquella disciplina que estudia, mide y analiza la situación o el patrimonio financiero de una organización en un periodo determinado, en donde se tienen registros de todos los movimientos económicos que realiza una empresa, ya sea de sus compras, de sus ventas, de sus utilidades, de sus pérdidas, entre otras cosas. Llevar la contabilidad de las empresas es sumamente importante, ya que permite conocer cuál es la situación financiera de la organización, de manera que pueda facilitar la toma de decisiones en el futuro. Pero, ¿de dónde viene la contabilidad? ¿Cuándo se originó? ¿Por qué tiene tanta importancia? En este video lo vamos a averiguar. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a mi canal para más contenido y para que no te pierdas los próximos videos. Sean todos bienvenidos al Mundo Contable. ¡Arrancamos! El origen. Vamos a remontarnos unos años atrás. La actividad contable tendría sus primeros indicios alrededor del año 6000 a.C. Las civilizaciones antiguas de ese entonces ya habían experimentado en actividades como la escritura y con los números. Además, ya existían las actividades comerciales que se llevaban a cabo por medio de trueques. Poco a poco, el hombre se fue dando cuenta de que necesitaban algún elemento que pudieran registrar los trueques para realizar las transacciones económicas en esa época. En consecuencia de esta necesidad, daría el nacimiento a la tablilla de barro, siendo el antecedente más remoto y antiguo que se tiene registrado sobre la actividad contable. En esta tablilla de barro aparecen números curvilíneos trazados con un punzón y cuya fabricación se llevó a cabo en la antigua Mesopotamia. Actualmente, esta tablilla de barro se encuentra en el Museo Semítico de Harvard. Ya avanzando un poco más en la historia, entre los años 5400 al 3200 a.C., en la antigua Babilonia se llevaría a cabo un acontecimiento importante.
dando origen a las primeras impresiones bancarias, donde se recibían depósitos y ofrendas realizadas por las personas de una determinada institución, además de dar origen a los intereses en las transacciones. Por supuesto, existía una persona que se encargaba de llevar a cabo todos estos registros, siendo prácticas del tipo contable. En el año 5000 a.C., en la antigua Grecia se crearon las primeras leyes contables de la historia, en donde exigían que todo comerciante estaba obligado a tener algún libro donde registrase cada una de sus transacciones, siendo considerados como los primeros libros contables en toda la historia de la contabilidad. Por otro lado, la civilización egipcia no se quedaría atrás. Se sabe que la civilización egipcia ha sido pionera en muchos desarrollos en diversas áreas de conocimiento. Ellos también tuvieron su intervención en el desarrollo de la contabilidad. Los encargados de llevar la contabilidad eran los escribas, quienes registraban las operaciones contables ya sea en lápidas, en las paredes e incluso en papiro. Dado que la actividad agrícola y comercial tenía una fuerte presencia en la zona, era necesario tener alguna persona que estuviera especializada y dedicada al registro de las actividades comerciales. Avanzando un poco más en el tiempo, concretamente al año 2000 a.C., retomando a la antigua Babilonia, en ese entonces el rey Hammurabi daría un aporte al mundo de la contabilidad. Había propuesto una codificación en su nombre y a su vez definió las leyes tanto penales como de comercio. En una de sus leyes implementadas definió que era obligatorio que los comerciantes debían registrar sus actividades. Edad Antigua. Ubicándonos ahora en la antigua Roma entre los años 356 al 323 a.C., también se llevaron a cabo aportes muy importantes a la contabilidad. En ese entonces, uno de los militares más emblemáticos de todos los tiempos, Alejandro Magno, caracterizado por sus emblemáticas conquistas, existió un fuerte crecimiento en la actividad comercial producto de su masiva expansión, por lo que se hizo necesario llevar un control estricto de las operaciones mediante registros de tipo contable. En la antigua Roma, los jefes de familia solían registrar cada uno de sus ingresos y gastos en un libro cuyo nombre era adversario. Un libro que estaba destinado a registros contables y estaba dividido en dos partes. Por un lado tenía la parte de la septium, es decir, los ingresos, y por el otro lado tenía el expensum, que era para los gastos. Edad Media. Saltemos ahora hacia la Edad Media. En esta época, el mundo comercial daría un salto tremendo, dando origen al solidus, creado por el emperador Constantino I en la antigua Constantinopla. Con la creación de esta moneda, el emperador Constantino buscaba estabilizar la economía romana que estaba pasando por una crisis, lo que finalmente logró. El solidus poco a poco se fue expandiendo hasta ser la moneda referente en las actividades comerciales en el Medio Oriente entre el siglo V al siglo IX. Transcurriendo los siglos, la profesión contable fue cogiendo mayor importancia. Si nos remontamos en la Italia del siglo XIII, siendo esta el epicentro de las actividades comerciales y el arte, teniendo como principales focos a las ciudades de Venecia, Florencia y Génova, la actividad contable se fue haciendo cada vez mayor y era considerada como una profesión de mucho prestigio. Con el tiempo, se fueron desarrollando nuevos métodos para llevar la contabilidad en las transacciones comerciales. Según los historiadores, en el año 1340, en la ciudad italiana de Génova, tuvo origen el famoso método de la partida doble. Sin embargo, para el año 1494 aparecería uno de los personajes más importantes de la historia de la contabilidad, el fray Luca Bartolomeo Pacioli. Luca Pacioli fue un fraile franciscano italiano, matemático, economista, profesor y contador, nacido en el municipio de San Sepolcro, en Florencia, en el año 1445. En 1494 saldría a la luz uno de los aportes más importantes en la historia de la contabilidad moderna, en donde en su libro Suma de aritmética, geometría, proporcionada y proporcionalidad, analizó sistemáticamente el principio de la partida doble, tratado que, hasta el día de hoy, se mantiene inalterable. En su libro dejó plasmado las famosas reglas del principio de la partida doble, como el famoso axioma no hay deudor sin acreedor, reflejado en el tratado Tractus XI de su libro. La contabilidad fue evolucionando cada vez más, apareciendo conceptos como los activos, los pasivos, los libros de inventario o los registros de forma cronológica. Edad contemporánea. Los cambios más profundos en la contabilidad empezarían a partir de la Edad contemporánea, concretamente a finales del siglo XVIII.
En esa época ocurrió uno de los acontecimientos más importantes de la historia, la Revolución Francesa. Para ese entonces ya existían las sociedades comerciales y entre sus actividades estaba claramente la contable. Los contadores de ese entonces ya utilizaban el método de la partida doble, además de utilizar los conceptos básicos ligados a la actividad contable. A partir del siglo XIX, la contabilidad empezaba a sufrir diversas modificaciones sobre la naturaleza de las cuentas, por lo que poco a poco la contabilidad se fue institucionalizando, apareciendo escuelas como la personalista de Giuseppe Cervoni, la escuela toscana de Marchi, Cervoni y Rossi, hasta la escuela patrimonialista de Vincenzo Masi. Cada vez más se fueron creando los principios de la contabilidad, sofisticando los conceptos vinculados a la disciplina y apareciendo otros nuevos como la depreciación, la amortización, las reservas, entre otros. Para el año 1881, la contabilidad empezó a formar parte de las actividades académicas en la Universidad de Pensilvania y fue expandiéndose como disciplina académica en países europeos como en Francia en 1891, en Austria y Holanda en 1895 o en Alemania en 1896. A finales del siglo XIX se llevaría a cabo la revolución industrial y el crecimiento de las actividades empresariales, en donde las industrias ya empezarían a fabricar las primeras máquinas contables que pudieron facilitar el procesamiento de la información financiera. En el año 1888, William S. Burroughs I fue el inventor de la primera máquina de sumar, siendo un invento que revolucionó en el mundo industrial. La contabilidad ya tenía una fuerte presencia en las actividades industriales, siendo prácticamente necesaria para llevar registro de las operaciones de las empresas. Sin embargo, la contabilidad todavía no contaba con normas que regularan la actividad contable, por lo que a partir del siglo XX, alrededor del mundo, se fueron formando instituciones y asociaciones contables, todo con el objetivo de crear las normas internacionales de la contabilidad o NIC. En las primeras décadas del siglo XX, la industrialización iba a pasos acelerados, donde la actividad comercial sería cada vez mayor en los países a nivel mundial. La actividad financiera también iba incrementando exponencialmente, por lo que los gobiernos, la banca y la bolsa de valores empezaron a exigir la emisión de estados financieros certificados. En 1916 se funda la primera institución relacionada a la investigación y a la práctica contable, la American Accounting Association, cuya sede se encuentra en Sarasota, estado de Florida, Estados Unidos. Sin embargo, el nacimiento de las normas internacionales de la contabilidad tardarían décadas en establecerse. En el año 1973 se fundaría en Londres el primer Comité Internacional de las Normas Contables, el IASC, cuya institución estaría representado por 10 países. Allí se promulgarían las primeras leyes internacionales de la contabilidad, que tiempo más tarde pasarían a llamarse normas IFRS o normas internacionales de información financiera. Estas normas regulan la forma de preparar y presentar la información sobre los hechos económicos y financieros producto de las actividades de las empresas con su entorno. Décadas más tarde, el 1 de abril del 2001, se fundaría el IASB o la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, cuya institución está dedicada al establecimiento de normas contables de carácter internacional, cuyo organismo se encuentra ubicado en casi todo el mundo y es el principal referente de las normas IFRS en la actualidad. Como pudiste observar en este video, la contabilidad ha formado parte de la historia y evolución del ser humano, siendo de las disciplinas más antiguas que han existido. Si la contabilidad y las actividades económicas no hubieran existido, el mundo no habría avanzado como es en la actualidad. Si te gustó este video, regálame un like y te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas mis próximos videos. Se despide el mundo contable. Hasta la próxima. Que hasta la fecha se usa. Es decir, nos habla de esa partida, que quiere decir todo cargo, para todo cargo debe tener su abono, o para cada abono su cargo, ¿no? Es decir, a ver, les voy a empezar a hablar. ¿Qué es el debe? ¿Qué es el haber? El debe es como si fuera la izquierda y el haber es como si fuera la derecha, solamente que en el término contable se dice debe y haber, es izquierda y derecha. Entonces, si le vamos a la izquierda 100, a la derecha debemos llevar 100.
Eso es un asiento simple, pero si llevamos 100 a la izquierda y a la derecha podemos llevar 25, 25, 25, 25, 4 25, pero también se hacen 100, ¿no? Entonces, eso es la partida doble que hasta la fecha se mantiene, ¿no? Entonces, fíjense que el que ha creado, el que ha hecho todo esto, al principio es ese fray Lucas Pacioli, ¿no? Tantos años ha transcurrido, bueno, igual va evolucionando, nos hablan de las normativas que se emplean, así como ustedes tienen en el área de informática normativas, en el área contable hay varias normativas, ¿no? Y para un auditor es muy importante las normativas, porque con las normativas se saca informes, se puede afirmar algo, se puede demostrar algo, porque ya se está contraviniendo esa normativa, ¿no? Entonces, esto es a manera de introducción, de manera general les decía, yo voy a empezar a hablarles, darles el concepto. Antes que me olvide, les voy a dar, y les he dicho, una pequeña práctica, por tanto, les anticiparé. Me van a sacar conceptos de contabilidad de cualquier autor, ¿Qué es la contabilidad? ¿Ya? Eso me van a sacar, ¿qué es la contabilidad? De 3 autores, su concepto. Voy a escuchar qué dice uno al otro, qué es la contabilidad, ¿no? Entonces yo les decía, por ejemplo, la contabilidad es aquello que está expresado en términos monetarios, ¿no? Esa es la contabilidad. Entonces, no se olviden, ya para el siguiente viernes, quiero concepto de contabilidad. Otro va a ser concepto de sistema, un solo concepto de sistema, ¿ya? Podría sacar varios, lo mismo, pero no. 3 conceptos de contabilidad, ya, o si nos haremos en 3 conceptos de sistemas, ¿qué más? Concepto de activo, pasivo, ingreso y egreso, ya, eso de una vez. Estoy dando un trabajo que va a ser para el siguiente viernes, concepto de contabilidad, 3 ejemplos, concepto de sistemas, 3 conceptos, después he dicho, ¿qué más? ¿Qué es activo, qué es pasivo, qué es patrimonio, qué es ingreso y qué es egreso? Solamente uno. ¿Qué es activo, qué es pasivo, qué es patrimonio, qué es ingreso y egreso? Estoy dando 3, activo, pasivo, patrimonio, que es del balance. 3 conceptos de cada uno. Un concepto, un concepto, un concepto. Del siguiente, del estado de resultado, es qué es ingreso y qué es egreso. 2. ¿Qué es ingreso, qué es egreso? ¿Ya? Vuelvo a repetir por última vez. Estoy pidiendo que ustedes entreguen conceptos de contabilidad, 3 conceptos de diferentes autores, 3 conceptos de sistemas de diferentes autores. Luego, concepto de lo que es activo, pasivo, patrimonio. Luego, concepto de lo que es ingreso y egreso. ¿Está claro, jóvenes? Sí, licenciado. Perdón, decía, ahora, ¿cómo hacemos el formulario? ¿En qué horario podemos pasar el día miércoles? Y ahí me estoy olvidando temas, también ya voy a dar tema. A ver, primer tema va a ser justo la empresa. Alguien que quiera hacer, ya tiene su grupo, puede hacerlo, me dice, y con Gerson o quien esté encargado, se registra y de aquí a una semana estarían exponiendo lo que es empresa.
Y cualquier texto de administración tienen el texto de empresa, digo, podrían verlo, lo que es empresa. Van a encontrar en textos de administración cualquiera lo que es la empresa. ¿Qué más? Si no hay voluntarios, después esto voy a dejar pasar, ya yo directamente voy a asignar a tal grupo este tema, este tema. Primero voy a escoger. Ya. Entonces voy a dar tiempo entonces, porque ya es un rato, ¿no? Ya tenemos 3, ya debe haber varios. Otra cosa es que tal vez no estén queriendo ya adjudicarse, como ser primer grupo, querer hacer de esa manera. Esto siempre existe ese temor, ¿no? Para ver cómo es los otros, cómo son los primeros, los segundos, ya mejorarlo, hacerlo. Eso es. Entonces, pero de todas maneras vamos a esperar. Pero lo que yo decía, Gerson, el día miércoles nos estaríamos viendo a las 20. Sí, sí, ya, ya, pero habría que hacerles notar claramente, porque uno va a tener miedo, no, pero yo tengo un cruce, no, yo no puedo, trabajo ese horario, lo que sea, decir, ese horario no se considera, no, nadie va a ser perjudicado de esa manera, y no va a haber avance en eso, sino los días viernes como hoy. Ya, ya. Ya, gracias, Gerson. Entonces, con esa aclaración estaríamos esperando el resultado y nos veríamos la siguiente clase. ¿Hay alguna consulta? Tal vez si no hay, quedaríamos ahí jóvenes. Lice, una consulta, ¿cómo se debe entregar los trabajos? O sea, por tu correo o cómo lo vamos a entregar los trabajos que está pidiendo ahora? Conceptos de contabilidad, conceptos de sistemas. Ya, ustedes tengan ese día y tal vez en la clase se va a decir, ya pásenlo al Classroom o a este correo o aquí, yo les voy a indicar. Se les va a dar un link o algo así, ¿ya? Entonces, para ese día ténganlo listo para mandarlo, etc. Se les va a comunicar, por favor, ¿ya? Se les va a dar el tiempo necesario. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? ¿Pregunta? Buenas noches, licenciado. ¿El Bien. grupo es de 3 máximo o de cuántos máximo? Hasta el momento hemos dicho 3, porque estamos reduciendo, ya son 40 más o menos alumnos, 44 veo, porque el anterior era 50. Pensé que iba a subir más todavía. Por el momento 3 lo haremos. Está bien, licenciado, gracias. Ya. Bueno, si no hay alguna consulta, quedaríamos ahí. Nos vemos la siguiente, por favor. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Juan Carlos. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, César. Hasta luego, Luis. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Lice, buen fin de semana.